Imagina por un instante un mundo de civilizaciones antiguas, con conocimientos y tecnologías que hoy ni siquiera nos atrevemos a imaginar. ¿Y si te dijera que esas civilizaciones desaparecieron en un único evento catastrófico? Culturas enteras, ciudades y tal vez incluso imperios completos, borrados de la faz de la tierra, tan completamente que solo quedaron ecos de su existencia en las leyendas y mitos que han sobrevivido a lo largo de milenios. Según la Biblia, el diluvio fue un juicio divino, una purificación para un mundo corrompido y consumido por el mal. Pero, más allá del relato conocido sobre Noé y el arca, ¿qué más se esconde entre las líneas de esta historia? ¿Acaso otras civilizaciones fueron destruidas en ese evento? Deja la Biblia pistas sobre pueblos antiguos que fueron completamente aniquilados por la fuerza de las aguas, poniendo fin a una era de conocimiento perdido y secretos jamás recuperados. Hoy vamos a explorar lo que la Biblia no cuenta directamente sobre el diluvio y las civilizaciones que posiblemente existieron antes de él. Vamos a revisar textos sagrados, evidencias arqueológicas y mitologías de otras culturas que sugieren que el diluvio pudo haber sido un hito entre dos eras de la humanidad. Prepárate para un viaje entre hechos y misterios, donde lo espiritual y lo histórico se entrelazan, revelando posibilidades que desafían nuestra comprensión. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de este gran diluvio? ¿Es posible que existieran sociedades avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro? Únete a nosotros en esta investigación sobre las civilizaciones perdidas que el diluvio bíblico podría haber borrado y descubre las implicaciones de estas historias para nuestra visión del mundo actual. Para entender mejor el impacto del diluvio y el posible desaparecimiento de civilizaciones, primero debemos sumergirnos en el relato bíblico y en la función de este evento en el contexto espiritual. En la Biblia, el diluvio es descrito como una respuesta divina a una era de corrupción y violencia sin precedentes. Noé es elegido como el protagonista de este relato, un hombre justo en medio de una generación considerada perversa. Recibe la misión de construir un arca para preservar la vida de su familia y de todas las especies animales, garantizando así la continuidad de la creación divina. Según el libro de Génesis, la tierra estaba llena de violencia y todo pensamiento del corazón humano era continuamente malo. Esa era de depravación habría culminado en lo que muchos teólogos interpretan como un acto de limpieza o renovación. Dios decide entonces enviar un diluvio para purificar el mundo, permitiendo que solo Noé, su familia y los animales en el arca sobrevivieran. Esta narrativa centraliza el diluvio como un divisor entre el mundo antiguo y el nuevo, un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, al observar el relato más de cerca, surgen preguntas fascinantes. La Biblia menciona gigantes en la tierra en aquella época, criaturas misteriosas llamadas Nefilim, hijos de ángeles caídos con mujeres humanas, según algunas interpretaciones. Estos seres, asociados a la corrupción del mundo, parecen simbolizar una civilización perdida, diferente de todo lo que conocemos. Esa era de gigantes y corrupción sugiere que el mundo antediluviano poseía elementos y personajes que fueron borrados, casi como si fueran un capítulo que la Biblia solo insinúa, sin detallar. A lo largo de la historia, el diluvio bíblico se ha convertido en una metáfora poderosa para el juicio y la renovación. Pero, ¿y si también oculta la desaparición de culturas enteras? Culturas que de alguna manera fueron corrompidas o influenciadas por seres que no debían existir. Estos detalles nos hacen reflexionar sobre lo que realmente fue eliminado con el diluvio y nos preparan para cuestionar si ese evento pudo haber sido, en realidad, el fin de una civilización avanzada que quedó perdida en las aguas y en el tiempo.
A medida que profundizamos en nuestra investigación sobre el diluvio, miramos más allá de los relatos bíblicos y encontramos ecos de un evento catastrófico similar en varias culturas alrededor del mundo. Esta repetición de historias sugiere que el diluvio no fue solo una leyenda aislada, sino tal vez un hito global. Arqueólogos e historiadores han comenzado a identificar indicios de civilizaciones antiguas que podrían haber existido y desaparecido en una época antediluviana, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre lo que podría haberse perdido. Uno de los ejemplos más impresionantes de una posible civilización antediluviana es el enigmático sitio arqueológico de Göbekli Tepe, en Turquía. Con más de 11.000 años de antigüedad, esta estructura compleja es anterior a la invención de la agricultura y contradice la visión tradicional de que las civilizaciones antiguas eran primitivas y rudimentarias. Göbekli Tepe presenta columnas de piedra monumentalmente esculpidas y organizadas en círculos, sugiriendo un conocimiento arquitectónico y espiritual avanzado. Este lugar plantea la hipótesis de que, antes del diluvio, existían sociedades con un entendimiento sofisticado de la ingeniería y del simbolismo religioso. Además de Göbekli Tepe, otros vestigios sugieren que el diluvio pudo haber alcanzado diferentes partes del mundo, destruyendo culturas enteras. Historias de diluvios aparecen en las leyendas de Mesopotamia, como en la epopeya de Gilgamesh, que narra una inundación similar a la descrita en la Biblia, así como en las tradiciones de la India, América del Sur e incluso de Australia. En muchas de estas historias, el diluvio es visto como un castigo divino para una humanidad que se había desviado de su propósito original, corrompida por prácticas desconocidas. Estos mitos antiguos indican que civilizaciones sofisticadas pueden haber coexistido y caído juntas bajo el mismo evento catastrófico. La repetición de elementos en culturas tan distintas sugiere una base común, un evento tan devastador que dejó una marca permanente en las memorias culturales de la humanidad. Esto nos lleva a imaginar que pueblos antiguos, dotados de conocimientos avanzados, fueron completamente borrados de la historia. A medida que consideramos estas evidencias, nos preguntamos, ¿poseían estos pueblos tecnologías, prácticas espirituales y conocimientos que fueron destruidos por el diluvio? ¿Podría la desaparición de estas culturas explicar por qué algunos de esos conocimientos parecen avanzados para su tiempo? Este capítulo es un recordatorio de que el pasado guarda secretos aún por descubrir, y la historia del diluvio podría ser una invitación a cuestionar la narrativa de que la civilización moderna es la única que ha dominado grandes avances. Para profundizar aún más nuestro entendimiento sobre el mundo antes del diluvio, necesitamos mirar textos que van más allá del canon bíblico tradicional. Libros apócrifos, como el libro de Enoc, ofrecen visiones adicionales sobre la era antediluviana, mencionando figuras y eventos que arrojan nueva luz sobre esa época. Estos textos complementarios revelan una era que, según algunas interpretaciones, era mucho más compleja y llena de misterios de lo que permite suponer el relato tradicional. El libro de Enoc, por ejemplo, es una de las fuentes más conocidas que discute la era antediluviana y menciona a los Nefilim, descritos como gigantes o caídos, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres son considerados una de las principales razones para la corrupción del mundo y para la decisión de Dios de enviar el diluvio. En algunas tradiciones, los Nefilim son vistos como híbridos poderosos, con habilidades más allá de las capacidades humanas, simbolizando una mezcla que violaba el orden divino. La presencia de estos seres sugiere que la era antediluviana pudo haber estado marcada por fuerzas y prácticas espirituales desconocidas
y posiblemente peligrosas. Estas interpretaciones bíblicas y apócrifas añaden capas a la narrativa, sugiriendo que el diluvio fue necesario para eliminar esta influencia negativa que se había extendido por la tierra. La corrupción era tan profunda que no se limitaba solo al comportamiento humano, sino que también afectaba el propio equilibrio de la creación. La destrucción del mundo antiguo pudo haber sido una forma de Dios de proteger la pureza de la creación, preservando solo lo necesario para un nuevo comienzo. Además del libro de Enoc, otras fuentes apócrifas y textos antiguos mencionan criaturas extrañas, tecnologías y conocimientos que podrían estar ligados a esta era perdida. Estos textos describen un mundo con jerarquías espirituales, seres angelicales y prácticas que para el lector moderno pueden parecer inusuales o incluso perturbadoras. Es casi como si la era antediluviana fuera una civilización alternativa, con sus propios códigos, rituales y tecnologías espirituales que hoy han sido olvidados o, quizás, borrados. Estas narrativas ofrecen una perspectiva de que el diluvio no fue solo un castigo, sino también un reinicio necesario. La idea de civilizaciones perdidas y misterios espirituales añade un toque enigmático a la historia, llevándonos a reflexionar sobre lo que realmente existía antes del diluvio y qué secretos ese período ocultó para siempre. Al relacionar estos textos con el relato bíblico, somos llevados a cuestionar si el mundo antediluviano era mucho más vasto y complejo de lo que imaginamos. Mientras exploramos el mundo antediluviano, es imposible ignorar los debates entre científicos, arqueólogos e historiadores sobre la realidad del diluvio. La cuestión central aquí es, ¿fue el diluvio bíblico un evento global, regional o simplemente un mito con raíces en diversas culturas? Y más importante aún, ¿qué nos dicen estos debates sobre la posible existencia de civilizaciones perdidas que pudieron haber sido destruidas por el evento? Una de las teorías más aceptadas entre los científicos es la llamada hipótesis del diluvio del Mar Negro. Esta teoría sugiere que hace unos 7.600 años el nivel del mar Mediterráneo subió repentinamente, invadiendo el Mar Negro con una fuerza devastadora y anegando una vasta región. Algunos investigadores creen que este evento podría haber inspirado el mito del diluvio en las culturas de Mesopotamia y, más tarde, en la Biblia. La fuerza de la inundación habría sido suficiente para destruir aldeas y asentamientos, obligando a poblaciones enteras a migrar y así difundir la historia de una gran inundación que devastó el mundo conocido. Otros arqueólogos señalan evidencias de grandes inundaciones en la llanura mesopotámica, donde florecieron algunas de las primeras civilizaciones humanas. Estas inundaciones pudieron haber sido locales, pero lo suficientemente intensas como para inspirar leyendas de un diluvio catastrófico. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos del mundo, contiene un relato de un diluvio que presenta notables similitudes con la historia de Noé en la Biblia, sugiriendo un posible origen común para estos mitos. Por otro lado, existen teóricos e investigadores que van más allá de la ciencia convencional y sugieren que el diluvio pudo haber sido un evento global e intencional, un reinicio de la humanidad para eliminar civilizaciones avanzadas y corrompidas. Algunos incluso proponen que la humanidad antediluviana poseía un nivel de conocimiento y tecnología avanzados que fueron completamente borrados. Para estos teóricos, la ausencia de evidencias no significa inexistencia, sino un borrado intencional, algo que fue limpiado por la propia naturaleza o por un acto divino. Esta visión, aunque considerada controvertida, despierta la imaginación y el deseo de entender lo que realmente existía antes de ese evento. Si existieron civilizaciones avanzadas,
¿Por qué nunca encontramos vestigios definitivos de ellas? Y si el diluvio realmente fue global, ¿cuál fue su impacto en las poblaciones que vivían en lugares distantes y desconocidos? ¿Podrían esas civilizaciones ser tan avanzadas que su existencia fue suprimida o olvidada? Estos debates continúan alimentando tanto a la ciencia como a la espiritualidad, creando un terreno fértil para especulaciones y descubrimientos. Por mucho que los científicos se inclinen por explicaciones geológicas regionales, la fuerza simbólica y mítica del diluvio bíblico sigue inspirando teorías sobre civilizaciones perdidas. En un mundo donde surgen constantemente nuevos descubrimientos arqueológicos, la posibilidad de encontrar vestigios de una era antediluviana sigue viva, aunque las evidencias concretas aún nos eludan. Así, la búsqueda de respuestas continúa, y con ella la curiosidad sobre lo que fue eliminado o preservado en el diluvio. Es esta dualidad entre ciencia y mito lo que hace que la historia del diluvio sea tan poderosa, manteniendo viva la esperanza de que, algún día, podamos descubrir los misterios de civilizaciones que el tiempo y las aguas ocultaron. La historia del diluvio y la posible existencia de civilizaciones perdidas traen lecciones que trascienden el tiempo y se conectan directamente con cuestiones espirituales actuales. La destrucción de estas culturas antiguas, motivada por la corrupción y el alejamiento de la esencia espiritual, ofrece un mensaje de reflexión para el mundo moderno. Así, como las civilizaciones antediluvianas, que según la narrativa bíblica y mitológica, se perdieron por la sed de poder y excesos, nuestro mundo actual también enfrenta crisis espirituales que desafían a la humanidad a redescubrir su propósito. La idea de que el diluvio fue una limpieza o un nuevo comienzo para la humanidad nos invita a considerar la importancia de la renovación espiritual en nuestras vidas. En un mundo saturado de información, de avances y de presiones, nos estamos alejando de los valores esenciales. Estamos, como las sociedades antiguas, permitiendo que el egoísmo y la desconexión espiritual nos lleven a un punto crítico. Para muchos, la historia del diluvio no es solo un cuento antiguo, sino una advertencia para la humanidad sobre el riesgo de alejarnos de lo sagrado y de perder el sentido colectivo. Esta historia inspira la búsqueda de un equilibrio espiritual, recordándonos la importancia de cultivar una relación armoniosa con lo divino y con la creación. La era antediluviana, vista como un tiempo de gran potencial, pero también de excesos, despierta reflexiones sobre cómo debemos usar el conocimiento y el poder que acumulamos hoy. Si las civilizaciones que precedieron al diluvio realmente existieron, sus historias tal vez nos están alertando sobre la necesidad de un despertar espiritual que pueda evitar un nuevo colapso. Al mirar hacia el pasado, somos invitados a valorar lo que tenemos y a buscar una renovación que mantenga nuestra esencia viva y preservada, sin la necesidad de otro reinicio. Esa es la lección que el diluvio bíblico y las civilizaciones perdidas pueden ofrecernos. Un recordatorio constante de que el desarrollo y la espiritualidad deben caminar de la mano para crear un futuro que honre tanto lo que somos como lo que podremos ser. El viaje que hemos hecho a través del diluvio bíblico, las civilizaciones perdidas y las lecciones espirituales de estos eventos antiguos nos deja con una sensación de misterio y reflexión. Si el diluvio realmente borró sociedades avanzadas y culturas vibrantes, ¿qué significa eso para nosotros? Tal vez estemos más conectados al pasado de lo que imaginamos, y las historias que resuenan a lo largo de los siglos aún tienen algo que enseñarnos. Ahora que hemos explorado estos misterios, te invitamos a reflexionar. ¿Qué crees que existía antes del diluvio? ¿Será que las civilizaciones perdidas tenían algo que transmitirnos?
Comparte tus teorías e ideas en los comentarios. La discusión sobre estos temas continúa y cada perspectiva enriquece nuestra comprensión colectiva. Si te gustó este contenido y quieres explorar aún más los enigmas que la historia y la espiritualidad guardan, suscríbete al canal y activa la campana para recibir nuestras próximas investigaciones. El pasado es una puerta que siempre podemos abrir y juntos vamos a desentrañar cada capa, cada historia oculta y cada misterio que el tiempo ha escondido. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que las historias de las civilizaciones perdidas inspiren a cada uno de nosotros a buscar conocimiento, equilibrio y conexión con lo sagrado en nuestras vidas.